En el funeral de su esposo, los suegros de Naomi le dieron una camioneta oxidada y destartalada como herencia, riéndose mientras la echaban de casa y le robaban los negocios que había construido con él. Con 7 meses de embarazo y su hijo de 10 años a su lado, no tuvo más remedio que vivir en la camioneta que, según ellos, no valía nada. Pero una mañana, cuando la luz del sol incidió sobre el metal descascarillado, Naomi vio algo brillar bajo el óxido. Un descubrimiento que convertiría su humillación en la victoria más inesperada de su vida. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que te suscribieras. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Síguenos hasta el final. Y si la historia te conmueve, deja tu opinión en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, comencemos. El aire estaba cargado de lluvia, aunque el cielo aún no había amanecido. Naomi Carter estaba de pie al borde de la tumba abierta, con una mano sosteniendo un paraguas y la otra apoyada en el vientre de 7 meses. Su hijo, Isaiah, de apenas 10 años, se aferraba a la manga de su abrigo como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. A su alrededor, los murmullos de la pequeña multitud flotaban en la brisa húmeda. ¡Qué lástima! Era joven todavía, susurró alguien. Pero ya conoces a su familia. No durará ni un mes con él. Respondió otro, lo suficientemente bajo para que Naomi lo oyera. Sus suegros estaban de pie frente a la tumba, pálidos, con los ojos secos, vestidos de negro que parecía hecho a medida para la ocasión. La mirada de Naomi se detuvo en ellos, no con odio, sino con la silenciosa certeza de que nunca la habían aceptado. Ni cuando se casó con su hijo, ni cuando lo ayudó a convertir el negocio familiar de una trastienda estrecha en una tienda en el centro. Y desde luego no ahora. Para cuando la última nube de tierra golpeó el ataúd, los zapatos de Naomi estaban empapados. No tenía energías para combatir el frío que le subía por las piernas. Pero la lectura del testamento era lo siguiente, y se aferraba a la idea de que su esposo se había asegurado de que estuviera protegida por el bien de sus hijos. Dentro del despacho del abogado, la calidez de la madera pulida y el ligero olor a papel viejo la envolvieron. Se sentó en silencio, con Isaiah a su lado mientras el abogado abría la carpeta. Su voz era firme, clínica, casi demasiado formal para las palabras que leía. A mi esposa Naomi Carter, le dejo nuestra casa en Willow Lane 42. Todas mis acciones en Carter Floral and Design y la camioneta de 1972. Naomi exhaló lentamente. La casa, el negocio, y sí, la vieja camioneta. Su esposo se había mostrado extrañamente sentimental con esa cosa. El alivio le ablandó los hombros hasta que la risa de su cuñada cortó el aire. Oh, no. Así no va a funcionar, dijo la mujer, intercambiando una mirada con su hermano. Naomi parpadeó. Disculpe. Su suegro se inclinó hacia adelante y habló en tono cortante. La casa y el negocio son propiedad familiar. Te casaste con ellos. No eres el dueño. Lo único que te queda es la furgoneta. Y, francamente, tienes suerte de que te la dejemos. El abogado frunció el ceño, hojeando papeles. Eso no es suficiente. El hombre mayor ladró, con una voz débilmente controlada. ¿Quieres problemas, Naomi? Llévanos a juicio. A ver qué tan lejos llegas embarazada y sin dinero. Naomi sintió la pequeña mano de Isaiah apretarse en la suya. La habitación se inclinó ligeramente. El olor a café rancio se mezcló con sus propias náuseas crecientes. Abrió la boca, luego la cerró. Este no era el lugar. La estaban retando a luchar en su arena, y ya había visto lo que podían hacer cuando los acorralaban. 15 minutos después, estaba afuera con solo un juego de llaves de la furgoneta en la mano y el leve sonido de sus risas siguiéndola bajo la llovizna. De camino a la furgoneta estacionada detrás de la sala funeraria, Isaiah no dejaba de mirarla como si, esperando que dijera que todo había sido un error. Pero Naomi permaneció en silencio,
con cada paso cargado de la certeza de que su vida acababa de entrar en territorio desconocido y peligroso. Pasó los dedos por el panel lateral de la furgoneta. El óxido se desprendía como papel quebradizo. Olía a lluvia y aceite viejo. Esta era su herencia ahora. Y por primera vez en todo el día, un extraño pensamiento se asentó en su pecho. Bien. Si esto es lo único que me han dejado, haré que sea suficiente. Para cuando Naomi llegó al aparcamiento, la llovizna se había convertido en una fina niebla que se le pegaba al pelo. La furgoneta estaba aparcada bajo una farola inclinada. La pintura burbujeaba y estaba carcomida por el óxido. Una de las puertas traseras se hundía como si se hubiera rendido hacía años. El retrovisor del lado del conductor estaba sujeto con cinta adhesiva. Abrió la puerta y la golpeó una ola de aire viciado, aceite, moho y el tenue olor metálico del tiempo. Isaiah subió primero, deslizándose por el asiento de vinilo agrietado. Sus pequeños dedos recorrieron las grietas del material como si leyera un mapa invisible. «Mamá, ¿en realidad no vivimos aquí?» Su voz era tranquila, casi esperanzada. Naomi no respondió de inmediato. Dejó las llaves en el portavasos, con las manos allí, la mirada fija en el salpicadero. Estaba cubierto de polvo, pero aún podía ver huellas dactilares tenues. Las de su marido, presionadas contra la mugre de la última vez que lo había manipulado. Esa noche, aparcaron una furgoneta al otro lado de un solar vacío, detrás de una ferretería cerrada. El zumbido de las farolas se mezclaba con el tráfico lejano. Naomi envolvió a Isaiah en una manta y lo arropó con fuerza antes de sentarse en el estrecho asiento trasero. Su barriga lo hacía incómodo, pero no le importaba. Al menos allí estaban, a salvo de la lluvia. Un par de sombras pasaron junto a las ventanillas de la furgoneta, voces apagadas, pero bastante claras. «Esa es la viuda de los Carter, ¿verdad?» «Sí. Oí que lo perdió todo. Sus suegros se lo llevaron todo. Siempre fue demasiado orgullosa. Nunca la vio suplicando. Supongo que ahora sí». Naomi miró al techo, apretando la mandíbula. Sentía cada patadita del bebé como un recordatorio. No tienes tiempo para romper. A la mañana siguiente, el frío la despertó antes que el sol. Buscó la pequeña maleta que había conseguido en casa y sacó un suéter con los puños desgastados. Isaiah seguía dormido, acurrucado como si se estuviera preparando para el mundo. Le besó la frente y salió al amanecer gris. No tenía casa, ni tienda, ni red de seguridad. Solo una camioneta oxidada y la determinación de hacerla funcionar. Y aunque aún no lo sabía, el valor de la camioneta iba mucho más allá de su maltrecha carrocería. Los días se convertían en una rutina. La mañana comenzaba con Naomi caminando a la tienda de la esquina a comprar pan del día anterior, y luego regresaba a la camioneta para compartirlo entre ella e Isaiah. Pasaba horas buscando en los tablones de anuncios cualquier trabajo que pudiera hacer. Limpiar, cargar, arreglar flores por unas pocas monedas. La camioneta se convirtió en su pequeña isla. Isaiah dibujaba en vaho en las ventanas. Figuras de palitos cogidas de la mano. Naomi mantenía las manos ocupadas, limpiando superficies, moviendo cajas, intentando que el espacio pareciera menos una tumba y más un hogar. Fue durante una de esas limpiezas que lo notó. Estaba restregando una mancha de óxido persistente cerca de la puerta trasera cuando la esponja se enganchó en un borde afilado. El óxido se desprendió, revelando una pequeña astilla de metal debajo, pero no se parecía al acero que esperaba. Era de un color más cálido, más denso, casi brillaba en la tenue luz. Frunció el ceño, pasando el pulgar sobre él. La textura era suave, casi demasiado suave. Empujó con más fuerza, despegando más de la superficie quebradiza. La astilla se ensanchó, captando la luz del sol a la perfección. Y por un momento, no era el color de ninguna pintura que hubiera visto antes. Era el color de la riqueza, de la permanencia. Dorado. Parpadeó, retrocediendo un paso,
con el corazón latiendo con fuerza, no por una excitación salvaje, sino a un ritmo tranquilo y cauteloso. La voz de su esposo resonó débilmente. En su mente, esa furgoneta es nuestra red de seguridad. Siempre había asumido que era solo nostalgia hablando. Naomi presionó la palma de la mano contra el panel. Pesaba, mucho más pesado de lo que debía. La comprensión llegó lentamente, como un amanecer. No hacía falta apresurarse para saber que lo cambiaría todo. Pero no gritó, ni siquiera sonrió. Simplemente cogió la esponja, limpió las escamas del suelo y se susurró a sí misma, todavía no. Porque esto no era solo un hallazgo. Era un secreto. Y los secretos están más seguros cuando se guardan en secreto. Naomi no se apresuró. Todos los días siguientes, trabajó como si el oro no estuviera allí, porque cuanto más invisible permaneciera su descubrimiento, más seguro estaba. Empezó poco a poco. Un fin de semana, arrancó discretamente una tira estrecha del interior de la puerta trasera, justo lo suficiente para caber en el bolsillo de su abrigo. Se la vendió a un joyero discreto al otro lado de la ciudad, uno que no hacía preguntas. El dinero fue más de lo que había ganado en meses. Lo usó para comprar ropa para Isaac, vitaminas prenatales y suficiente comida para llenar sus estómagos sin racionar. Para la segunda venta, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño local en un tranquilo mercado callejero. No era mucho, pero con algunos jarrones de segunda mano y flores compradas al por mayor, Naomi comenzó a arreglar ramos. Sus manos, antes entumecidas por las frías noches en la furgoneta, recordaron las habilidades que había perfeccionado durante años en la tienda que había construido con su marido. La gente se dio cuenta. ¿Quién es la nueva florista? Tiene buen ojo. Un transeúnte le susurró a otro. ¿No es la viuda de Carter? Vino a responder. Pensé que vivía en una furgoneta. Los susurros ya no molestaban a Naomi. En todo caso, la alimentaban. Llegaba antes del amanecer, se quedaba después del anochecer y nunca gastaba más de lo necesario. Cada moneda extra se reinvertía en mejores flores, mejores herramientas, mejores arreglos. Mientras tanto, la furgoneta permaneció estacionada bajo la misma farola inclinada. La trataba como a cualquier otra vieja y oxidada, sin dejar entrever que los paneles alcanzaron una fortuna. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, sus suegros se ahogaban en su propia avaricia. Los negocios que habían robado comenzaron a desmoronarse bajo su mala administración. Los pedidos no se completaban. Las facturas se acumulaban y corrían rumores de deudas. Naomi lo oía todo. A veces, de los clientes que charlaban en su tienda. ¿Oíste? La familia de Carter no puede pagar a sus proveedores. Claro, nunca trabajaron un día en sus vidas. Ella nunca participaba. Solo sonreía levemente, arreglando lirios o rosas, dejando que el aroma de las flores frescas enmascarara la silenciosa satisfacción que crecía en su pecho. Porque Naomi sabía que el oro no era lo único que podía crecer silenciosamente. También la energía. Para cuando nació la hija de Naomi, el pequeño puesto del mercado callejero se había transformado en una soleada tienda de la esquina con un toldo verde y un nombre pintado en letras doradas. Isa y Rose, un guiño a sus dos hijos. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de lirios, peonías y eucaliptos. Los clientes venían, y no solo por las flores, sino por la forma Naomi los hacía sentir vistos, valorados, bienvenidos. Recordaba nombres, recordaba aniversarios, y discretamente, ponía una ramita de gitano en cada ramo para que les diera buena suerte. La caída de sus suegros ya no era un rumor. Era un titular. La cadena floral Carter se declara en quiebra. La casa de la familia Carter está a la venta inmediata. Naomi leyó las noticias sin sonreír, pero en el fondo sentía una serena justicia. El imperio que habían robado se había derrumbado bajo el peso de su propia arrogancia. Una tarde, mientras envolvía un ramo para una joven novia, la puerta de la tienda se abrió con un crujido. Su suegro entró,
más delgado de lo que recordaba. Llevaba el traje desgastado por los codos. Detrás de él, su cuñada, que ya no se comportaba con la misma naturalidad. Naomi, empezó, con la voz más baja de lo que ella jamás le había oído. Le hemos dado un buen repaso. La casa se ha ido. El negocio también. Necesitamos un lugar donde quedarnos solo hasta que... Naomi mantuvo las manos ocupadas, metiendo eucaliptos en el ramo. Las suaves hojas rozaron sus dedos. No levantó la vista hasta que ató la cinta. Recuerdo, dijo finalmente. El día que me dijiste que la furgoneta era todo lo que merecía. Que mis hijos y yo no merecíamos nada bueno. Los miró entonces, no con ira, sino con la misma calma mesurada que había usado al decidir qué flores podar y cuáles dejar florecer. La mirada de su cuñada se dirigió al letrero dorado de la tienda, luego al bolígrafo dorado que Naomi usaba para escribir recibos. La comprensión brilló en sus ojos. Naomi deslizó el ramo terminado por el mostrador hacia la novia que esperaba. Me temo que no tengo espacio, dijo en voz baja, pero con firmeza. Algunas cosas son demasiado pequeñas para soportar el peso de quienes una vez intentaron romperlas. Se fueron sin decir una palabra más. Una campanilla en la puerta sonó como un signo de puntuación. Naomi exhaló lentamente. No fue venganza lo que saboreó. Fue libertad. Para cuando nació la hija de Naomi, el pequeño puesto del mercado callejero se había transformado en una soleada tienda de barrio con un toldo verde y un nombre pintado en letras doradas. Isa y Rose, un guiño a sus dos hijas. Dentro, el aire estaba impregnado de un aroma a lirios, peonías y eucalipto. Los clientes acudían, y no solo por flores, sino por cómo Naomi los hacía sentir, vistos, valorados, bienvenidos. Recordaba nombres, recordaba aniversarios, y discretamente, ponía una ramita de gipsopila en cada ramo para que les diera buena suerte. La caída de sus suegros ya no era un rumor. Era un titular. La cadena floral Carter se declara en quiebra. La casa de la familia Carter está a la venta inmediata. Naomi leyó la noticia sin sonreír, pero en el fondo sentía una serena justicia. El imperio que habían robado se había derrumbado bajo el peso de su propia arrogancia. Una tarde, mientras envolvía un ramo para una joven novia, la puerta de la tienda se abrió con un crujido. Su suegro entró, más delgado de lo que recordaba, con el traje desgastado hasta los codos. Detrás de él, su cuñada, que ya no se comportaba con la misma naturalidad. Naomi, empezó a decir, con una voz más baja que nunca. Lo estamos pasando mal. La casa se ha ido. El negocio también. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Solo hasta que... Naomi mantenía las manos ocupadas, metiendo eucaliptos en el ramo, las suaves hojas rozándole las yemas de los dedos. No levantó la vista hasta que ató la cinta. Lo recuerdo, dijo finalmente. El día que me dijiste que la furgoneta era todo lo que merecía, que mis hijos y yo no merecíamos nada bueno. Los miró entonces, no con ira, sino con la misma calma mesurada que había empleado al decidir qué flores podar y cuáles dejar florecer. La mirada de su cuñada se dirigió al letrero dorado de la tienda, luego al bolígrafo dorado que Naomi usaba para escribir los recibos. La comprensión brilló en sus ojos. Naomi deslizó el ramo terminado por el mostrador hacia la novia que esperaba. Me temo que no tengo espacio, dijo en voz baja pero firme. Algunas cosas son demasiado pequeñas para soportar el peso de quienes una vez intentaron romperlas. Se marcharon sin decir nada más. La campanilla de la puerta sonó como un signo de puntuación. Naomi exhaló lentamente. No era venganza lo que saboreaba. Era libertad. La luz del atardecer se filtraba por los escaparates, bañando los pétalos de un cálido oro. Naomi estaba sentada en el mostrador, con su bebé recién nacido durmiendo en una cesta tejida a su lado, a Isae dibujando en un cuaderno al otro lado. Miró la furgoneta por la ventana. Seguía en el mismo aparcamiento desde aquella primera noche. Oxidada, silenciosa, modesta.
Nadie que pasara por allí adivinaría que su maltrecha carrocería lo había cambiado todo. El oro de su interior le había dado una segunda oportunidad. Sí, pero no fue solo el metal lo que construyó esta vida. Fue la decisión de seguir adelante, de trabajar cuando habría sido más fácil renunciar, de convertir la amargura en algo que pudiera florecer. A veces pensaba en su marido, en cómo debió saberlo, en cómo le había dejado lo único que jamás podrían robarle. Lo imaginaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, con ese orgullo familiar y sereno en la mirada. Naomi apartó un pétalo del mostrador y miró a su alrededor, respirando el aire fresco y verde. No necesitaba la mansión, los negocios robados, ni siquiera el apellido familiar. Ahora tenía raíces, profundas y firmes, y eran solo suyas. Cuando los clientes preguntaban por la vieja furgoneta, sonreía y decía, es solo una parte de la historia. Porque la verdad era que el oro podía esconderse en los lugares más feos. Y quienes se ríen de tu valor a menudo no se dan cuenta. Te acaban de dar la llave de tu propia libertad. Si la historia de Naomi te pareció tan impactante como a mí, no te quedes sin leer. Dale a me gusta, suscríbete y comparte la historia con alguien que necesite un recordatorio de que incluso en la ruina, puede haber oro. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho si hubieras estado en su lugar?